en esta mañana nos ayude a ser edificados en su palabra. Amén. Pongan sus Biblias así en alto. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia. Gracias por tus enseñanzas, Señor, que nos ayudan, nos exhortan, nos levantan, nos edifican, nos conducen a una mejor vida, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a recibir tu mensaje, Señor, y que yo sea solo un instrumento, que seas tú quien hable a este pueblo que te ama, que te sigue, que te sirve, Señor. Reprendemos toda fuerza maligna que venga en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, y creemos que tú estás presente, Señor, porque así lo has prometido, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis estimados hermanos, Dios les bendiga a todos. No se puede quedar ninguno por fuera de esa bendición. Dios les bendiga a todos. Sean todos muy bienvenidos, muy grata su presencia. La presencia de todos acá en este sitio es muy grata. Ténganlo en cuenta siempre. Tengan en cuenta siempre que venir a la casa de Dios es un privilegio que tenemos todos. Y qué hermoso cuando nos identificamos con una casa, con una iglesia local. Cuando yo digo, esa es mi iglesia, voy a mi iglesia a recibir mensaje de la palabra de Dios y edificar y alabar, a edificar mi vida y alabar al Señor. Eso es muy bonito. Así que son bienvenidos todos. Este es su sitio de adoración, su casa. Y también damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen en este momento en vivo por Instagram o que después, por situaciones de horario y ocupaciones, van a estar escuchando el mensaje de la palabra de hoy. Y bueno, sí, hoy continuamos, mis estimados hermanos, estudiando la carta a los romanos. Ustedes saben que ya iniciamos hace un tiempo el estudio de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Ya lo hemos dicho ya, y ya creo que todos estamos claros de eso, de que esta carta fue escrita desde Corinto hasta Roma, por parte del apóstol Pablo aproximadamente en los años entre 50 y 60 después de Cristo. Amén. Yo me la he disfrutado. He estado sentado allí. Cuando no me ha tocado a mí, le ha tocado a uno de mis hermanos predicadores predicar. De verdad, gracias al Señor, de todas he logrado sacar, subrayar algo en la Biblia, sacar una enseñanza central para edificación de mi vida. Porque son enseñanzas vitales para la vida cristiana, que debemos tomar, como se lo dije la semana pasada, para nosotros. Lo que el Señor dice en su palabra es para mí, no es para el que está al lado, es para mí. O sea, el Señor me movió a este sitio para que yo escuche la palabra para mí, ¿sí? Entonces, esa debe ser nuestra actitud, que ese mensaje es para nuestras vidas, ¿amén? Y seguimos en ese mismo orden de ideas. En esta carta, de parte de Dios, es enviada a un grupo de iglesias que estaban surgiendo en Roma. Iglesias que hoy nosotros constituimos la extensión de ellas, de esas iglesias. Hoy las constituimos porque de hecho se está cumpliendo lo que dice Hechos 1:8, que todos debemos sabernos de memoria. Cuando el Señor prometió a la iglesia, a esa iglesia naciente, y Él le dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y en el resto de la tierra. Es decir, ese resto de la tierra somos hoy nosotros. Somos hoy parte de esa iglesia que nació y que recibió el Espíritu Santo para llevar adelante el Evangelio de Jesús. Amén. Y en esa carta se abordan temas profundos, sumamente profundos, a nivel doctrinal, teológicamente importantísimos, suficientes para entender el Evangelio. Porque a veces pareciera que no entendemos el Evangelio, entonces lo complicamos nosotros mismos, o lo adornamos de cosas que no debemos colocar ni agregar. El Evangelio es sencillo, lo que pasa es que aplicarlo a nuestras vidas es que es difícil, pero el Evangelio en sí es algo sencillo, sublime, hermoso, ¿sí? Hoy tenemos entonces, en función de todo este recorrido que les estoy haciendo, tenemos al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que me serán testigos, ¿verdad? Y les llenaré de poder en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios.
como instrumento para seguir adelante con eso que se nos mandó a hacer. Y entonces, el tema de hoy se llama Las dos leyes. Por ahí lo postearon por el Instagram. Se llama Las dos leyes. Entonces uno dirá, bueno, ¿pero de qué se refiere esas dos leyes? Necesitamos aprender acerca de la influencia en nuestras vidas de dos leyes. Dos leyes. Diga conmigo así como estoy haciéndolo yo con la mano así. Dos leyes. Son dos leyes. Dos leyes. Dos leyes de las cuales hace mención el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos. Él hace mención de dos leyes. Y vamos a ubicarnos en Romanos 7 a partir del versículo 14. Romanos 7 a partir del versículo 14. ¿Cómo se titula la clase del día de hoy? Dos leyes. A partir del 14 dice lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo hago el bien que quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Es complicado. Es complicado. Yo le estoy orando al Señor para que nos vayamos con la idea central de todo esto, porque resulta que todos estamos aquí metidos. ¿Sí? Ok, dos leyes. Dos leyes. Vemos una ley que habla la ley de Dios, que en el versículo 14, yo quisiera que usted traiga siempre su lapicito, hermano. Traiga su lapicito y su raya. Usted coloque, por ejemplo, o sea, eso se lo doy como enseñanza y como consejo. Usted coloque, por lo menos hoy es que 2 de marzo. Entonces usted coloca 2 de marzo, ahí en la Biblia, del 25, el tema, y si quiere coloque quién lo predicó. Y usted allí subraye, y tenga la Biblia marcada, márquela, utilícela, subráyela. Esa es su Biblia, para que usted la estudie, ¿sí? Entonces, tenemos dos leyes. ¿Cuántas son? Las que dice Pablo aquí, dos leyes. Una ley, que es la ley de Dios, a la que él hace mención. En el versículo 14, la describe como una ley que es espiritual. ¿Esa ley es qué? Espiritual. Eso está en el versículo 14. En el versículo 16 dice que esa ley, hasta hablando de la misma ley, dice que esa ley es buena. Entonces, la ley de Dios es espiritual y es buena. Y también en el versículo 22 afirma que es de Dios, es decir, es espiritual, es buena y es de Dios. Es espiritual, es buena y es de Dios. Ok. Ley del pecado. También se menciona en todo eso que acabamos de leer. Y en el versículo 23 hace la descripción completa de esa ley del pecado. Dice que hay otra ley que está en nuestros miembros. Ay, Dios mío. Está en nuestros miembros esa ley.
También dice que esa ley se revela contra la ley que está en mi mente. Es decir, ¿cuál está en mi mente? La que acabo de hablar, que es la ley de Dios. Pero esa ley que está en mis miembros se revela contra la ley que está en mi mente. Y también dice en el versículo 23 que esa ley es una ley del pecado. Es decir, que está en mis miembros, se revela contra la ley que está en mi mente y es la ley del pecado. Entonces son dos leyes. Menos mal que yo tengo solamente la ley de Dios. No es así. No es así. Muchos teólogos comentaristas hablan y alegan que los temas que se abordan en este libro, en esta carta, son demasiado importantes para la fe cristiana. De hecho, muchos hablan de que la carta a los romanos es la carta de la Constitución. La carta de la Constitución para los cristianos. ¿Y qué es una Constitución? Por ejemplo, ¿qué dice que es para nosotros la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? La Carta Magna. La Carta Magna, donde están las leyes, ¿verdad?, que rigen a una nación. Entonces, aquí, en Romanos, encontramos unas leyes de las que hace mención Pablo que rigen nada más y nada menos al ser humano. ¿Sí? Allí nos vamos a encontrar temas como, por ejemplo, que llueve escarcha del cielo, que en las manos se cae oro, que la iglesia tiene que reportarle a un apóstol y que tiene que tener una cobertura apostólica. Ahí no dice nada de eso. Romanos habla de unas leyes que rigen al ser humano cuando nosotros como seres humanos hemos volcado nuestra vida al Señor, porque quien está hablando es Pablo, un hombre que está convertido al Señor. Amén. Entonces, en ese episodio cuando habla de ley, ¿qué podemos entender nosotros como ley? La ley es una regla. ¿Qué pudiera ser más una ley? Un mandato. Una regla que hay que cumplirla o que se cumple por sí misma, ¿cierto? Porque hay como una autoridad en esa ley. Ella debe cumplirse porque sí. Es decir, una situación o una relación entre dos cosas está regida por una ley, ¿cierto? ¿Me siguen? Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, la ley del trabajo. ¿Qué rige la ley del trabajo? La relación entre un patrono y un trabajador. Y de ahí no se puede salir porque ya se está saliendo de la ley y obviamente las cosas no se estarían haciendo bien, ¿sí? Es una regla. También encontramos que en la ley hay una influencia, porque esa ley te dice qué es lo que se hace o qué es lo que se debe hacer, y eso produce una influencia o un poder. La ley es un poder. Bueno, aquí está Lucinda Grinaldo, experta en leyes. La ley es un poder. Esa ley está allí escrita y eso es un poder que está plasmado y que produce un efecto por sí solo. ¿Sí? Ok. Si no sucede como está establecido en esa ley, ¿qué pasa? Se transgrede, no se cumple esa ley. Y hay consecuencias. Pero hay otras leyes de las que hemos escuchado, como por ejemplo la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que naturalmente hay como una fuerza en el centro de la Tierra que atrae todo lo que tenga una masa. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley de la gravedad, si lanzamos agua hacia arriba, por ley, eso se viene al piso, porque esa es la ley de la gravedad. Tiene un poder, hay una influencia en esa ley, ¿sí? La creación es otra ley. El Señor dijo, hágase la luz. Eso fue un mandato del Señor. ¿Y qué pasó con la luz? Se encendió. Y la luz permanece. Existe la luz, existe el sol. Porque Dios dio una regla, un mandato. Todo se iluminó. Y como Dios dio un mandato, pareciera que todo se sujeta entonces a lo que Dios habló, a la ley que Dios proclamó con su boca. De hecho, la Biblia recoge en 1 Corintios 15 y dice, todas las cosas las sujetó bajo sus pies, excepto aquel que sujetó todas las cosas a él. Hablando de Jesús, por cierto. Para que Dios sea el todo en todo.
pero también hay leyes normativas. Y ahí llegamos a la ley de Dios, de la que acabo de hablar en Romanos. Pablo aquí habla de la ley de Dios como esa ley mosaica, esa ley que contenía mandamientos, reglas al ser humano y que permitían que el ser humano pudiera distinguir lo bueno de lo malo, que permitían que el ser humano en su actuación con esa ley podía determinarse si estaba haciendo lo correcto o no estaba haciendo lo correcto. ¿Amén? ¿Amén? Si el ser humano esa ley no la atiende y no la cumple, entonces transgrede esa ley a la que Pablo estaba haciendo mención en este texto. Es decir, la ley de Dios, a la ley de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Pablo se está refiriendo y por eso es que él dice, esa ley es la ley de Dios. ¿Qué más dice de la ley de Dios? Que es buena. ¿Y qué más dice? Que es espiritual. Ustedes están buenísimos, ¿vale? Es espiritual, es buena y es de Dios. ¿Hay que obedecerla? ¿Hay que obedecerla? Hay que obedecerla. Gloria al Señor. Cuando se alteran esas leyes, hay graves consecuencias. Cuando se altera la ley. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra, Génesis 19? Se alteraron las leyes, se transgredió la ley de una manera continua ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? El desastre, la destrucción. Porque esa ley de Dios es una ley que es santa, que es espiritual, es sublime, es buena. De hecho, la misma Biblia lo recoge en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. Ahí está, subráyelo. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, la Biblia por todos lados nos dice que esa ley a la que hace Pablo mención es una ley que es buena, santa, justa, espiritual. Pero más allá de esta ley como la estamos percibiendo, podemos percibir que en Pablo sucede algo. ¿Qué está sucediendo en Pablo cuando expresa lo que expresa en Romanos 7? ¿Qué creen ustedes que sentía Pablo en ese momento cuando expresa lo que expresa en Romanos 7? Había como una lucha en Pablo. Había como algo que él entendía pero no entendía. Había como algo que él vivía en dos escenarios, como dos extremos, como dos cosas que él las vivía las dos y sabía que una era buena y sabía que la otra no era buena, pero al final las dos las sentía. En Pablo sucedía algo. Sucedía algo en el hermano Pablo, una lucha. Y esa lucha era entre las dos leyes que él menciona. Las dos leyes que él menciona. Menciona la ley de Dios y la otra ley que es la ley. La ley del pecado. Él menciona esas dos leyes allí y ahí expresa que hay una lucha. Porque esas leyes parecía, según lo que yo puedo concluir, no sé ustedes, es que esas leyes gobernaban las acciones de Pablo. Esas leyes determinaban su diario vivir. Esas leyes determinaban la forma de actuar de Pablo. Esas leyes determinaban su forma de actuar ante las situaciones. Y Pablo nos está diciendo que esto ocurría en él antes del camino a Damasco. Él está hablando en qué tiempo, en pasado o en presente. Está hablando en tiempo presente. ¿Y qué quiere decir eso? Si él está hablando en tiempo presente. ¿Que lo que estaba viviendo Pablo podemos vivir nosotros? Está en tiempo presente. Lo podíamos vivir nosotros porque lo podía vivir el apóstol Pablo. Lo que vivía Pablo lo podemos estar viviendo nosotros. Es más, lo vivimos nosotros.
siendo cristianos seguidores de Jesús, siendo cristianos donde un día en nuestras vidas abrimos nuestro corazón al Señor, podemos vivir esta lucha que expresa nuestro hermano Pablo acá en este episodio. De hecho, si lo parafraseamos, yo intenté parafrasearlo para que usted más o menos se ubique en nuestras acciones diarias y cómo Pablo se sentía en función de lo que expresa acá en el texto. Por ejemplo, Pablo decía algo así como que es que no entiendo por qué hago las cosas. ¿Por qué siento esas cosas? O sea, ¿por qué en mi ser siento cosas que no quiero sentir? No me gusta hacerlo, y sé que no son buenas. Pero con todo eso, vengo y vuelvo y cometo el mismo error. Eso es lo que expresaba Pablo. Es que pareciera que hago lo que el Señor dice que no haga en su palabra. Y sé que no son buenas. Y estoy consciente que no son buenas, pero sigo actuando mal. Yo pienso que era así como algo como decir, tengo esa ira, siento rabia, siento, no sé, resentimiento, cualquier cantidad de cosas en mi ser. Siento algo por alguien, sea familiar, amigo, vecino o hermano en Cristo que me ha hecho algo malo. Y sé que no está bien, pero lo siento aquí en mi ser, en mi corazón. ¿Sí? Y no quiero sentirlo porque sé que no está bien. Sé que no está bien, una ley. Lo siento, otra ley. ¿Vieron cómo pelean las dos leyes dentro de nosotros? En el fondo sé que es malo, pero hay algo dentro de mí que me lleva a actuar así. Dentro de mí hay algo que me dice que está mal, pero también hay algo que me dice que debo hacer eso. Yo no quiero sentirlo, pero siento envidia. Yo no quiero sentirlo, pero siento rencor. Ahora, ¿la envidia, el rencor es malo? Pero llegan esos momentos de sentimiento a muchas vidas. Yo no quiero mentir porque es malo mentir, pero miento. Yo no quiero difamar porque no tengo por qué difamar a alguien, pero lo difamo. Yo no quiero hablar más de la cuenta, quiero cerrar esa boca. Un clic aquí. Pero la abro y meto la pata y después digo, ¿qué hice? Eso es lo que está expresando Pablo. Yo quiero hacer lo bueno, de verdad, yo quiero hacer lo bueno. Pero resulta que hago lo contrario. Porque hay una ley que me obliga, versículo 21 lo dice allí, hay algo que me está obligando, que hablamos de la ley que es una regla, que es una obligación de hacer algo. Hay una ley que obliga a mis miembros a hacer algo que la otra ley que está aquí y que entró en mi vida me dice que no lo haga. ¿Amén? Amén. Es como decir, me deleito en el Señor, voy a la iglesia, me congrego, participo en las actividades ministeriales, sé que lo que me ordena el Señor es bueno, amo su palabra, el Espíritu Santo me tocó, trajo a mi mente textos bíblicos clave, momentos específicos, la ley de Dios. Pero esa ley que gobierna a mis miembros se revela contra todo lo que dice su palabra. Hago todo eso que acabo de mencionar, pero también hago lo que no debo hacer.
Allí está lo que Pablo está expresando. ¿Vieron que es una manera más sencilla de entender toda esa retahíla que Pablo nos dice? Eso es lo que sucede con nosotros, hermanos. Y yo comprendo al apóstol Pablo. Yo comprendo lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué ustedes creen que yo lo comprendo? Porque lo vivo. Porque lo vivimos todos. Todos lo vivimos. No haga con esa cara de santurrón. Es que todos lo vivimos. Y la hermana aquí es más honesta a cada rato porque es que lo vivimos. ¿Qué dices tú, Olga? ¿Lo vivimos? Lo vivimos, hermano. Vivimos una lucha entre dos leyes. Una ley que es buena, que es espiritual, que es de Dios, que está aquí en nuestras mentes, que entró a nuestras vidas, que la está escuchando usted ahorita en este momento. Que cuando escuche la audio Biblia, que cuando lee la palabra, que cuando está leyendo un estudio de la Biblia, que cuando está entrando a su vida. Pero también hay una ley que está dentro de usted, que quiere gobernar sus miembros, que quiere gobernarle por una naturaleza que habita en nosotros y lo obliga y lo lleva y lo conduce a hacer lo contrario a lo que dice esa primera ley. Una ley tan buena, una ley establecida por el mismo Dios, que me conduce a actuar bien, que me conduce a amar, a vivir bien, a vivir tranquilo, a vivir en paz, a vivir sin problemas con nadie. Esa es la ley de Dios, que me conduce a hacer las cosas bien, que me conduce a ser una persona de bien. Una ley que llegó a mi vida el día que abrí mi corazón al Señor y me mantiene en ventaja, porque cuando usted vive bajo esa ley, vive en ventaja. ¿Por qué vive en ventaja, hermano? Porque la misma palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Es una ley que está viva. Es decir, no es una palabra, no es una letra muerta. Ella está viva. Ella entra a su vida y hace un trabajo. Corta aquí, corta allá, porque es doble filo. Corta en tu vida, corta en mi vida, corta de entrar, corta al salir, porque es de doble filo. Y corta lo que tiene que cortar y saca de nuestra vida lo que tiene que sacar. ¿Estamos o no en ventaja con esa ley? Tenemos una gran ventaja con esa ley. Una ley tan buena, tan sublime, que dice la palabra que es viva y eficaz. Es decir, eficaz quiere decir que da un resultado, el esperado. Da un buen resultado a tiempo. Y corta lo que tiene que cortar. Estamos en ventaja porque tenemos esa ley en nuestras vidas. Una ley que redarguye mi corazón. Una ley que a través de su espíritu que habita en mí, porque dice la Biblia, dijo Pablo, lo dijo en Gálatas 2:20, ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, es una ley que vive en mí, que está dentro de mí, y que como es viva y eficaz, está ahora Cristo, por medio de su espíritu, habitando en mí. Ahora, ¿por qué la otra ley se monta sobre esta ley con tanta ventaja que tenemos? Está dentro de mí, porque ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Está esa palabra viva y eficaz dentro de mí, que corta espada de dos filos, y que cuando esa ley del pecado se quiere levantar, viene la ley de Dios y con la espada corta, 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 y va sacando todo aquello que tiene que sacar. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. Pero hay una lucha entre esa ley tan sublime, tan buena, tan hermosa, con esa otra ley que se aloja en nuestros cuerpos. Y que no es que se alojó porque usted fue a un sitio y se le pegó, no. Es una ley que está en nosotros desde que nacimos, por una naturaleza que venimos arrastrando.
desde el momento de la caída del ser humano. Está en mis miembros. Esa ley está en nuestros miembros. Y nos lleva a hacer cosas en contra de la ley de Dios, que es santa, que es sublime. Una pelea entre deseos, una pelea entre reglas, una pelea entre lo que dice la palabra y lo que dice mi razón. Esa es la lucha que está expresando Pablo entre lo que no quiere hacer, eso hago. Una pelea entre dos formas de hacer las cosas. Una pelea entre dos naturalezas. Y recordemos que Pablo, antes de convertirse, Pablo era un fariseo. Pablo era un docto de la ley. Era un hombre muy estudioso. Pero eso no lo excluía a él de tener esa lucha de leyes en su vida. Porque a ninguno nos excluye la posibilidad, no la posibilidad, la seguridad de que vivimos en esa lucha entre esas dos leyes. Esas dos leyes combaten dentro de usted también. Dígale al hermano que tiene al lado, hermano, dentro de usted, dentro de mí, combaten esas dos leyes. Combaten esas dos leyes. Sí combaten, hermano. Combaten esas dos leyes. Cuando usted salga de aquí el día de hoy, usted se acuerda de la palabra. Y si usted sale de aquí amando al que no amaba, si usted sale de aquí perdonando al que no perdonaba, si usted sale de aquí no envidiando al que envidiaba, si siente ese sentimiento tan horrible como envidia. Si sale de aquí no queriendo robar al que tenía intención de disimuladamente hacerle una trampita por allí. Si usted sale de aquí poniendo el lugar primero al Señor en su vida, quiero decirle que usted está siendo gobernado por la ley de Dios. Pero si usted sale de aquí sin perdonar a ese papá, sin perdonar a esa mamá, detestando a quien detestaba, con el mismo resentimiento, con la misma rabia y la misma ira, quiero decirle que está gobernando y entronado la ley del pecado sobre su vida. Y quiero decirles otra cosa, mi hermano. Esa ley reside en usted y en mí por una naturaleza que traemos. Reside. Pero no quiere decir que si reside, tiene que tener más poder que la ley de Dios, que es espiritual, que es de Dios, que es buena. Y que aparte hay una ventaja, que hay alguien que la mantiene viva dentro de nosotros. ¿Y quién es? Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa ley del pecado va a estar allí hasta el día que nos toque cerrar los ojos sobre esta tierra. Por eso Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Él le dice eso porque esa ley del pecado pensaba que si iba a entronar, iba a vencer. Y venció, no tuvo victoria, no venció. Es que sobre los hijos de Dios no va a vencer esa ley del pecado. No puede vencer esa ley del pecado. Jamás debería vencer la ley del pecado sobre los hijos de Dios, a pesar de que está allí. Amén. Amén. Esa ley del pecado está vigente en usted y en mí. Pero no puede ser excusa. No puede ser una excusa para vivir en esta tierra.
y tenerla siempre como excusa de dejarnos vencer y yo voy a hacer lo que quiera porque como la Biblia dice o los predicadores en la iglesia dicen que la salvación no se pierde, voy a hacer lo que yo me quiera, me dé la gana y después le pido perdón al Señor. No es así. No es así. Porque realmente no se pierde, pero ¿realmente eres salvo o soy salvo? ¿Amén? Amén. ¿Amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Esa ley del pecado no puede ser el argumento de mis errores. Porque mira que cometo errores. Mira que cometemos errores. Pero no puede ser el pecado de, no, hermano, lo que pasa es que la carne es débil. Lo que pasa es que la ley del pecado ganó. No puede ser mi argumento. Porque estamos en ventaja los hijos de Dios. ¿Y por qué estamos en ventaja? Porque tenemos la ley de Dios que es buena, que es espiritual, que es santa, que es de Dios. Y hay alguien que la mantiene viva dentro de nosotros. Amén. Tenemos la ley de Dios. Contamos con la ley de Dios. Para que apacigüe esa ley del pecado que está allí, se quiere levantar en nuestros miembros. Amén. Esa ley se manifiesta en nuestros miembros y nos puede llevar a la cautividad. Y cuando esa ley del pecado nos lleva a la cautividad, ahí sí viene el peligro, hermano. Porque la cautividad es como una derrota. Fíjense lo que pasó con los babilonios. Sufrieron una derrota y ¿qué pasó? ¿Los llevaron? Cautivos. ¿Pero qué pasaba con Babilonia? Desobedecía continuamente. Fueron derrotados y cautivos. La ley del pecado lleva al ser humano a la cautividad, a la derrota. En cambio, la ley de Dios lleva al ser humano a la victoria, a la salvación, a la esperanza. ¿A qué ley nos debemos someter nosotros? A pesar de que hay una ley de pecado que obliga a esos miembros, que hace que esos miembros hagan lo contrario a lo que establece la ley de Dios, nosotros debemos apegarnos y obedecer a la ley de Dios. Si dejamos que la ley del pecado se enseñoree sobre nosotros, si dejamos que esa ley del pecado se enseñoree sobre nuestras vidas, si dejamos que esa ley del pecado se enseñoree sobre nuestras acciones, vamos a quedar cautivos y presos en la derrota. Pero tenemos la ley de Dios que es sublime, que es santa, que es espiritual, que es hermosa, que es esperanzadora y que es viva y eficaz y que ella puede cortar como espada de dos filos todo aquello que la ley del pecado quiera poner en nuestros miembros. Amén. No dejemos que la ley del pecado nos lleve a la cautividad y a la derrota. Porque afuera hay muchos que llenaron las iglesias en otros tiempos y se dejaron cautivar por la ley del pecado y cayeron en derrota. Persista, insista, persevere, levántese, siga adelante. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo de levantarse, hay tiempo de cobrar fuerza. Hay tiempo de someterse a la ley de Dios. Hay tiempo de decirle a esa ley del pecado, no te vas a enseñorear más sobre mi vida. Hay tiempo. Si dejamos que se enseñoree la ley del pecado sobre nuestras vidas, vamos a vivir cautivos y derrotados. Y va a tener ella el dominio total de nuestras vidas. Y pudiéramos interpretar que Pablo lo que estaba diciendo aquí era nomás lo que pudiera algún mortal decir en cierto momento. Oye, tengo deseo de congregarme. Oye, quiero orar al Señor.
quiero estudiar la palabra, quiero alabar a Dios, quiero levantar mis manos al Señor, pero hay algo en mi cuerpo que cuando lo voy a hacer, me lleva a no hacerlo. Porque esa ley está gobernando nuestras vidas. Por eso cuando el apóstol Pablo está reflexionando y está en esa lucha, yo no me imagino cómo estaba él, si estaba parado en un sitio frente a un abismo, no sé, sentado en un banquito, perdón. Pero cuando él comienza y está reflexionando sobre esa lucha, él exclama algo que sale de su ser, de lo más profundo, y dice: miserable de mí. ¡Qué miserable soy! ¿Quién me puede librar a mí de este cuerpo de muerte? Pablo no dice eso por decirlo, mi hermano. Eso tiene un porqué. Cuando Pablo dice, miserable de mí, él está hablando de todo lo que él sentía y esas dos leyes como peleaban dentro de su ser. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y fíjense que dicen los comentaristas, presten atención, que esa frase que pronuncia Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él la expresa porque Pablo conocía que había una antigua costumbre de ciertos tiranos que ataban a un hombre vivo, a un hombre prisionero, a un hombre muerto para que lo arrastrase. A ese hombre prisionero le ataba un hombre muerto y ese hombre muerto comenzaba a descomponerse. Y comenzaba a descomponerse. Al cuarto día, en estos días vi una foto, por cierto, de un cadáver de 4 días. No fue por ociosidad, fue que me la enseñaron y no me gusta ver eso. Qué impresionante un cuerpo como está a los 4 días de fallecido sin ningún tipo de sustancia que lo preserve. Entonces, agarraban al prisionero, estos tiranos, agarraban al muerto y se lo ataban. Y esa putrefacción de ese muerto mataba al prisionero o lo dejaba en un estado agónico. Porque era tanta la putrefacción y era una manera de torturar. Dicen los comentaristas que Pablo, como conocía esa costumbre, él se comparaba a ese hombre prisionero cuando la ley del pecado lo gobernaba, que tenía un cadáver encima putrefacto y lo asfixiaba, aparte de que representaba ese peso encima para poder caminar con ese cadáver, porque aparte de eso los muertos pesan más. Entonces se colocaba putrefacto y ese olor no podía escaparse de ese olor hasta que muchos morían o muchos quedaban en estado agónico. Y por eso Pablo dice, esa ley del pecado sobre nuestras vidas es como ese hombre que ata muerto a un prisionero, como esa carga que siente ese prisionero con ese muerto encima. Es decir, por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? O sea, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de esas ganas de hacer lo malo aun cuando sé que es malo y que tengo que hacer lo bueno, pero sigo queriendo hacer lo malo? ¿Quién me puede librar de eso? ¿Quién me puede quitar eso de encima? ¿Cómo hago para librarme de eso? ¡Qué miserable soy! Porque ¿quién me puede librar? Eso salió aquí de Pablo de lo más profundo de su ser. Fue un momento único donde él dice, miserable de mí. Pero lo único que le vino a la mente a Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte?
Lo único que le vino a Pablo a la mente fue la redención de Cristo. Lo único cuando él vivió y se trasladó a aquellos prisioneros que tenían un hombre putrefacto encima. Lo único que le pudo venir a la mente a Pablo fue Cristo, el Señor. Y dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar? ¿Quién? Nadie me puede librar de ese cuerpo de muerte. ¿Quién lo puede hacer? Pero vemos en el último texto que dice, gracias doy a Jesucristo nuestro Señor. Solamente Jesús nos puede librar de ese cuerpo de muerte. Solamente Jesús te puede librar y me puede librar de ese cuerpo de muerte que nos ha atado a nuestras vidas del pecado. Solamente Jesús, y damos gracias a Él, a Jesús el Señor, a Jesucristo. Solo Jesús nos puede librar del cuerpo de la muerte que trae la ley del pecado a nuestras vidas. Solamente Jesús me puede librar de ese desgano, de ese deseo de no hacer lo correcto, de esa ira, de esa rabia, de esa maldad, de ese rencor, de ese orgullo, de esa envidia, de esa maldad, de ese vicio. Solo Jesús nos puede librar de todo aquello. Solamente Jesucristo el Señor. Solo Jesucristo. Es que solo Jesucristo. Yo hablo esto y siento dentro de mí, no sé, algo que el Espíritu Santo quizás pone en mi vida y lo pone también en usted. Es una algarabía de decirle gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y por eso Pablo dice, ¿quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Das gracias doy a Jesús, mi Señor. A Jesús, porque solamente Jesús nos puede librar del cuerpo de la muerte, del pecado que reside en nuestras vidas. Solo Jesucristo. Aleluya. Solo Jesús. Aquí entra en escena esa ley de Dios, donde el mismo Espíritu de Dios trabajando en nosotros, ese Espíritu que dejó Jesús para nuestras vidas, es el que es capaz de librarnos del cuerpo de muerte que la ley del pecado pone en nosotros. Allí Pablo recordó lo que sucedió con él, con el Espíritu Santo, cuando iba camino a Damasco. Y el Señor se encontró junto con él. Y después el Señor movió a Ananías para que fuera y le pusiera las manos y recibió el Espíritu de Dios. Allí Pablo vivió eso y dijo, miserable de mí, pero doy gracias a Jesús, doy gracias a Cristo, doy gracias al Señor, porque solamente a través de Él he podido ser librado de la ley del pecado. Después de este suspiro, después de esta lucha, después el mismo Espíritu de Dios, esa ley que estaba allí y que está en usted y que está en mí el día de hoy, que es la ley de Dios, trajo a la vida de Pablo ese refrigerio. Trajo a la vida de Pablo eso que apaciguó lo que él sentía, esa vergüenza, ese dolor que sentía por hacer lo que no tenía que hacer. Esa vergüenza, ese dolor que sentía por hacer lo que él sabía que no debía hacer, pero había algo que lo obligaba. Pero él daba gracias a Jesús, daba gracias al Señor, porque sabía que a través de Jesús era posible apaciguar esa ley del pecado. Amén. Hermanos, nosotros necesitamos reaccionar. Nosotros necesitamos reconocer lo malo que hay en nosotros. Nosotros necesitamos reconocer si esa ley del pecado está haciendo trilla allí. ¿Qué está haciendo en nuestras vidas esa ley del pecado? ¿En qué me está cautivando? ¿En qué me está llevando preso? ¿A dónde me está llevando cautivo? ¿A dónde me está llevando prisionero? Yo necesito identificar qué está haciendo esa ley del pecado. Y eso era simplemente lo que estaba haciendo Pablo.
identificando y diciendo para que nosotros podamos entender y saber que así como Él lo vive, lo vivimos nosotros. Lo que no quiero hacer, eso hago, pero doy gracias a Jesús. Doy gracias a Jesús que puso en mí esa ley de Dios, aun cuando mis miembros siguen esa ley que se opone a las cosas de Dios. Así que no hay excusas. Contamos con Cristo. Tenemos a Jesucristo. Tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos al Señor del lado de nosotros. Porque está en nosotros. Y nos da la fuerza para poder resistir esa ley del pecado que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y que obliga a mis miembros a hacer lo que no quiero hacer. Pero la ley de Dios está respaldada por el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, no vivo yo, vive Cristo en mí. Está no solamente la ley, sino que está el Espíritu de Dios llevándome adelante a poder pelear en contra de esa ley del pecado que quiere hundirme, que quiere cautivarme, que quiere destruirme, que quiere sacarme de la iglesia, que quiere hacer lo que sea para llevarme al lodo cenagoso. Pero Él nos ha sacado del lodo cenagoso. Ha puesto nuestros pies sobre peña y ha firmado nuestros pasos, dice la Biblia. Aleluya. Más gracias doy a Jesús. Hermano, dé gracias a Jesús. Dé gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Porque a través de Él hemos podido llegar a la ley de Dios. Hemos podido permitir que la ley de Dios redarguya nuestras vidas y se mueva como una palabra viva y eficaz dentro de nosotros. Y corta lo que tiene que cortar. Y poda lo que tiene que podar. Y hace lo que tiene que hacer. A pesar de que mis miembros dicen querer hacer lo que no debo hacer. Mas gracias doy a Jesús. Porque yo mismo, dice Pablo en ese último versículo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne, esa carne que un día tiene que meterse en un horno a convertirla en cenizas, o tienen que llevarla a la tierra para que se convierta en polvo, esa carne va a ser portadora siempre de esa ley de pecado. Pero doy gracias a Jesús. Pero damos gracias a Jesús, porque a pesar de que esa ley del pecado está en nosotros, es apaciguada y vencida por la ley de Dios. Porque esa ley del pecado lleva esa carne al polvo un día. Pero la ley de Dios nos llevará a la eternidad con Cristo. La ley de Dios nos lleva a la eternidad, a que trascendamos, a que traspasemos y a que aunque un día muramos, viviremos. Eso lo hace la ley de Dios. Entonces, son dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. ¿Qué les dije hace ratico? Cuando usted salga de acá, acuérdese de las dos leyes. Y en cada acción que llevemos a cabo, en cada decisión que tomemos, en cada ejecución de algo que hagamos, meditemos qué ley me está obligando a hacer eso. Si es una mentira, ¿qué ley me está obligando a mentir? Si es un vicio, ¿qué ley me está obligando a llevar a cabo ese vicio? Si es una rabia, ¿qué ley me está llevando a tener esa rabia? Ahora sí amo, aún el que no me ame, ¿qué ley me está llevando a amar? ¿Qué ley me está llevando a perdonar? ¿Qué ley me está llevando a apaciguar, a mermar yo para que crezca Cristo en mí? ¿Qué ley? Meditemos en qué ley está haciendo eso. Porque dice la Biblia que la ley de Dios es buena, es espiritual,
y es de Dios. Pero la ley del pecado, aunque está en nuestros miembros, se revela contra la ley que está en nuestra mente. Damos gracias a Cristo porque esa ley está en nuestra mente. Damos gracias a Cristo porque Él llegó a nuestras vidas. Damos gracias a Cristo porque Él vino a instaurar, a establecer una nueva vida en nosotros. Damos gracias a Cristo porque a través de Él podemos identificar las dos leyes y podemos saber qué ley se está enseñoreando, qué ley está colocando las reglas en mi vida, qué ley me está obligando a hacer las cosas que estoy haciendo, qué ley. Pero ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y esa ley que lleva a cabo Cristo, cuando está dentro de nosotros, con su Espíritu Santo, y nos lleva a actuar de la manera como debemos actuar, es la ley con la cual nosotros debemos anclarnos y obedecer. La ley de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que la cumplen. No es solamente escucharla. Aquí hoy esa ley de Dios la están escuchando casi 200 personas. Pero no son esos. Son los que la cumplen. Los que la cumplen. ¿Cuántos tenemos que cumplirla? ¿Cuántos queremos cumplirla? ¿Cuántos deseamos cumplirla? Estamos diciendo lo que dijo Pablo. Quiero hacerlo. Gloria al Señor. Pongamos a nuestros pies y oremos al Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú nos nutres, Señor, de tu enseñanza, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias porque usted nos enseña que a pesar de que hay una ley en nuestros miembros que va en contra de la ley de Dios, usted nos enseña en su palabra, Señor, que estamos dotados, que portamos el poder de Cristo en nuestras vidas para sujetarnos a tu ley, Señor, para hacer cumplir tu ley, Señor, y que esa ley del pecado no se enseñoree más de nosotros, que aunque esté allí podamos mantenerla apaciguada, aplacada en el nombre de Jesús. Si hay una persona en este lugar que no tenga Cristo en su corazón o quiera reconciliarse con el Señor Jesús, yo deseo, hermano, deseo que usted pase acá adelante. Deseamos orar por usted. Deseamos, Señor, que usted entre en los corazones de estas vidas. Dios te bendiga. Bienvenida. Ivanela, Dios te bendiga y te guarde. Te bendigo. Ven, Cristi. Gloria al Señor.